Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar inicio a este curso propedéutico de la maestría en criminología. El día de hoy vamos a ver conceptos base de las tres disciplinas que integran en buena medida el programa de estudios de esta maestría. Los objetivos de aprendizaje de la sesión, por un lado, es que ustedes, a partir, digamos, de pues, sus conocimientos previos de derivados de la formación profesional que tienen en distintas áreas, como ciencias de la seguridad, relaciones internacionales, derecho, pues digamos, puedan, ¿no? Acercarse, si es que no lo han hecho, o recordar precisamente estas disciplinas que son hasta cierto punto convergentes entre sí, que consiste en en la criminología, por un lado, la política criminal o criminológica, como algunas personas la conocen, así como el enfoque de seguridad humana, ¿no? Son estas tres disciplinas, son convergentes, tienen áreas de estudio, de interés relativamente delimitadas, no son equivalentes y un poco la intención de esta sesión es que podamos, pues, ver, ¿no? De qué manera cada una estudia cosas diferentes, analiza aspectos distintos de la realidad, pero tienen puntos de conexión. En ese sentido, bueno, vamos a ver que la criminología es una disciplina de carácter más científico, que la política criminal existe todo un debate, ¿no? Todo un debate de qué tanto puede ser una disciplina científica o más bien un área de estudio que implica también determinadas prácticas sobre cómo se previene y se reacciona frente a la delincuencia, frente a conductas violentas o conductas antisociales. Y finalmente, la seguridad humana, como ya estoy un poco anticipando el contenido sustantivo de la sesión, pues es un enfoque eh, sobre cómo se observa la seguridad, ¿no? Estado de bienestar que buscan las personas bajo una mirada que dirige, digamos, a la persona como el centro de atención. Y en términos generales, esos son los objetivos de aprendizaje. Entonces, eh, pues evidentemente es una sesión bastante introductoria. Les pediría un poco de paciencia para quienes ya quizá tienen esto como bastante, estos temas bastante aclarados, bastante estudiados, pero bueno, como curso propedéutico tiene precisamente la finalidad de generar un nivel, un piso común de entendimiento entre todas ustedes para eventualmente pues cursar ya las materias que integran el programa en sí. Es importante decir que estas tres disciplinas, estas tres áreas de conocimiento, cada una de ellas tiene un lenguaje específico, ¿no? En este sentido, quizá las que más emparentan, digamos, en ese lenguaje técnico, pues es la criminología y la política criminal. Sin embargo, también la seguridad tiene distintos desarrollos conceptuales que van insertándose, especialmente, pues, en estas otras dos disciplinas. Es importante también que ustedes sepan que cada uno de los conceptos que iremos revisando, pues permite analizar las realidades desde distintos enfoques, desde distintas ópticas. No es lo mismo hablar a lo mejor desde la criminología, como lo veremos más adelante, de una conducta antisocial que en el caso de la política criminal de un delito. Son categorías conceptuales diferentes, ¿no? Y en el caso de la seguridad humana, pues referirnos a lo que son las amenazas o los riesgos. Pueden ser que una misma situación que está, digamos, allá afuera en la realidad tenga esa triple naturaleza, por un lado, de ser una conducta antisocial y además ser un delito y además representar una amenaza, ¿no? Pero no siempre van a converger estas em, estos distintos conceptos. Hay muchas ideas, digamos, asociadas a cada una de estas disciplinas, ¿no? Básicamente, esta diapositiva muestra conceptos que son como bastante explotados o utilizados en cada una de estos campos disciplinares. Por un lado, en la criminología,
pues está el concepto del delito, también lo está en el caso de la política criminal, por supuesto. Está el concepto de violencias, de victimización, el tema del control social formal a través de ciertas respuestas sociales e institucionales. En el caso de la política criminal, pues ya hablamos de conceptos que se van asimilando o que van, digamos, emergiendo de la intervención estatal a través de conceptos muy propios de las políticas públicas, ¿sí? Hablamos de conceptos como diagnóstico, diseño, implementación, evaluación. Eh, Hablamos, por supuesto, también de conductas antisociales, de delincuencia. Y en el caso de la seguridad humana, pues hablamos, por supuesto, en primer lugar, de las personas, ¿no? De las estrategias que se usan desde la seguridad humana, pues para prevenir determinadas amenazas o minimizarlas, mitigarlas. Entonces hablamos de procesos como empoderamiento, de estrategias de protección, de la solidaridad. Entonces, veamos cómo cada campo disciplinar tiene un- una batería de conceptos que permiten entendernos en cada una de esas áreas del conocimiento. En el programa de maestría, lo que ustedes, digamos, están invitadas a realizar es como una especie de producto integrador de todo lo que ustedes, del conocimiento que puedan adquirir, de la reflexión que puedan hacer, pues eso se tiene que reflejar en una propuesta de intervención, ¿no? Para eso ustedes van a elegir, o si no es que ya lo hicieron, un problema en particular, un problema social que a ustedes les interese y digamos que la idea, la apuesta de esta maestría es que puedan hacer una lectura, un diagnóstico de este problema desde distintas disciplinas, ¿no? Que sea una apuesta de diagnóstico de mínimo, pues interdisciplinar o multidisciplinar, que conlleve, por supuesto, el uso de herramientas, de teorías, por eso este curso propedéutico en particular es de teorías contemporáneas donde justo vamos a abordar teorías contemporáneas de la criminología, de desarrollos teóricos de políticas públicas asociados a la política criminal, teorías de seguridad que se conectan con la seguridad humana y bueno, otros dos, digamos, pilares importantes que pueden quedar subsumidos, aunque bueno, me parece que en el caso del derecho penal puede quedar relativamente subsumido dentro de la política criminal. Entiéndase que son disciplinas distintas, pero la podemos ver también, la podemos incorporar aquí. Pero el tema de derechos humanos tenemos que entenderlo también como un enfoque muy emparentado al de seguridad humana y que nos obliga a transversalizar justo esta mirada de promoción, garantía, defensa, respeto de los derechos humanos en el caso de las propuestas de intervención que ustedes estén en su momento trabajando. Y pues bueno, empezamos con el concepto, digamos, de criminología, ¿no? Antes de empezar, digamos, con la exposición de las tres grandes disciplinas o campos disciplinares dentro de los cuales se trabaja en esta maestría, me gustaría poner, ¿no? Un caso particular, un caso hipotético, ¿no? Que nos permita como entender de qué manera se conectan estas tres disciplinas. Entonces, pues bueno, el caso, digamos, que les propongo para que con base en él realicemos la exposición de esta sesión, pues podría ser el de la violencia vial, ¿no? Es un tema que está, digamos, muy de la mano con problemáticas actuales en las ciudades, en las grandes urbes, y donde, pues bueno, observamos, ¿no? Un conjunto de dinámicas muy peculiares, donde, pues el resultado de esa violencia vial, pues evidentemente, digamos, las consecuencias más terribles, pues encontramos hechos de tránsito, donde hay muertes que pudieron haberse prevenido, atropellamientos, lesiones, daños civiles que pueden ser
a los vehículos, a otras unidades automotoras o incluso a vehículos no motorizados, ¿no? Entonces, la violencia vial, bueno, como tal, mi intención ahorita no es hacer una explicación profunda de este fenómeno, pero quedémonos con la mente que vamos a abordar, digamos, este fenómeno para ir entendiendo, por ejemplo, en este caso, qué es lo que tiene que ver la criminología con la violencia vial, ¿no? Entonces, la criminología en concreto, con el tema de violencia vial, lo que analizaría como disciplina científica es entender por qué se dan estos fenómenos, por qué en determinados contextos, en determinados ambientes, de qué manera hay una mayor predisposición o una mayor incidencia de hechos de tránsito. Entonces, la criminología podría abordar esta problemática desde muy distintos enfoques. Podría abordarlo desde un enfoque muy micro, muy individual, de, bueno, ¿qué es lo que pasa en las personas eh, que están relacionadas con hechos de tránsito? Entonces, a lo mejor encontramos aspectos incluso que tienen que ver con cuestiones psicológicas, ¿no? Ah, bueno, pues hay un gran nivel de estrés y hay personas que deciden deliberadamente, como diríamos coloquialmente, aventar, echar lámina, ¿no? Aventar el auto sobre personas, sobre otros vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí habría factores a nivel individual, psicológico, que explicarían por qué la gente se involucra en hechos de tránsito. Otros factores que tendrían que ver más con factores de carácter, digamos, biológicos, cuando las personas, o fisiológicos, cuando las personas están bajo los influjos de sustancias eh, que conllevan alcohol o de sustancias psicotrópicas, pues bueno, en algunos casos se puede perder agudeza visual, se puede perder la atención y se pueden incurrir en hechos de tránsito. Ese sería también otros factores que desde la criminología nos permitirían explicar por qué la gente delinque en estos casos, por qué la gente se involucra en hechos de tránsito. Y bueno, mencioné delinque porque, al menos en Querétaro, de acuerdo con el Código Penal, pues este tipo de hechos de tránsito, cuando la gente va bajo los influjos del alcohol, eh, son obviamente un delito, si el resultado es muerte, si el resultado es lesiones, independientemente de si se va bajo los influjos de una sustancia alcohólica o de una sustancia psicotrópica, pero si hay un resultado de lesiones o si hay un resultado de muerte, es un delito, ¿no? Entonces, bueno, vean cómo la criminología en este caso, pues precisamente eh, nos nos refleja que se trata de una disciplina científica y empírica. Ahorita si ya hicieron la lectura que les pedí que hicieran, ya más o menos comprenden a qué se refiere esto del carácter empírico de la criminología, ¿no? ¿Qué es lo que estudia? Pues estudia los comportamientos delictivos. En este caso, como refería, pues estamos concentrándonos en el fenómeno de la violencia vial, ¿sí? Entonces, estudia personas, estudia factores, pero incluso estudia contextos involucrados. Entonces, bueno, en este sentido, cuando la criminología nos dice, bueno, es que no nada más son factores personales, como ya dije, fisiológicos, psicológicos, sino incluso el ambiente que rodea a la persona tiene un efecto, pues esto tiene que ver con lo que los urbanistas refieren como el diseño de las ciudades, ¿no? Como hay como hay ciertos diseños urbanos que favorecen, que promueven desafortunadamente la incidencia de hechos de tránsito frente a otras ciudades donde obviamente hay una regulación de los límites de velocidad, una configuración espacial que impide que determinados vehículos vayan o a exceso de velocidad o desvían vehículos de carga, de autotransporte por otras vías periféricas al centro de la ciudad y bueno, eso implica una mitigación de los hechos de tránsito, ¿no? Entonces, básicamente, a través de la violencia vial podemos ver cómo la criminología, en tanto disciplina científica y empírica, hace esto, estudiar los comportamientos que inciden en hechos de tránsito, pero también analiza, estudia
se interesa por comprender la manera en cómo las sociedades responden a estos comportamientos. Obviamente, lo iremos viendo con el paso de de las sesiones. Hay dos grandes grupos de reacción social. Por un lado, hay reacciones de carácter informal, ¿no? La que puede haber, digamos, en el caso de una persona que se involucró en un hecho de tránsito en calidad de sujeto activo, es decir, el que provocó ese hecho de tránsito, pues a lo mejor su familia puede tener cierto control social informal sobre él, ¿no? Obviamente dejemos de lado todo lo que implicarán las sanciones que se impongan de parte del Estado, pero a nivel familiar puede ser que a futuro a esa persona, pues no sé, se le prohíba el uso del vehículo familiar o ya no se le permita conducir, etcétera, ¿no? Estas son decisiones tomadas a nivel, digamos, familiar. Si se trata de una persona que está dentro de una empresa, a lo mejor que tenía un prestado o que tenía en uso el automóvil utilitario de la empresa, pues a lo mejor se le retira, digamos, ese beneficio, ¿no? Esos serían controles sociales informales. Si esta persona apareció en las redes, el hecho se viralizó, también lo que diga la sociedad sobre este hecho puede ser constituir un control social informal. Y por otro lado, tenemos los controles sociales formales, que básicamente son los que derivan de las instituciones estatales, porque el Estado, esto ya tiene que ver con política criminológica, el Estado tiene reservado para sí la imposición, digamos, de reacciones que constituyen reacciones o respuestas violentas, ¿sí? Entonces, digamos, violencia legítima que el propio Estado tiene reservado para sí, para hacer cumplir a la ciudadanía la ley, ¿sí? Entonces, bueno, estas son respuestas, reacciones que, pues, pueden consistir, evidentemente, en lo que constituye pues el derecho penal, ¿no? O sea, quizá este hecho calza perfectamente bien como un delito y entonces como tal, pues se le va a procesar a esta persona como una persona imputada, primero se le va a imputar la comisión de este delito, posteriormente tras un proceso y dependiendo si puede tener determinadas salidas del proceso o no, pues concluirá con una sentencia, ¿no? Y tendrá que ejecutar determinada pena. Entonces, bueno, todos esos aspectos también los estudia la criminología. El origen de la criminología, pues básicamente contarles que surge de la mano de personas que eran antropólogas, ¿no? En un contexto donde predominaba el enfoque positivista, aquel enfoque que básicamente intentaba hacer un paralelismo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Básicamente en la época pues prácticamente hace 150 años, de los 1870 y tantos, 1876, pues un italiano de nombre Lombroso, ¿no? Escribió, tras varios años de estudio, su obra titulada El hombre delincuente. Y en ella, digamos, mediante una investigación de antropología forense, pues describe cuáles eran las características fisionómicas, anatómicas, biológicas de las personas que delinquían. Se asociaba, ¿no? Que determinadas personas con determinadas características físicas tenían, digamos, cierta, no solo propensión, sino que esas personas se veía desde una perspectiva determinista. Esas personas iban sí o sí a delinquir. Obviamente Lombroso funda, digamos, no es que tuviera en mente, pero gracias a esta obra de Lombroso y al trabajo que tuvo con personas que le siguieron digamos, en sus investigaciones, ¿no? A sus discípulos, como se le puede decir, pues tenemos posteriormente, ¿no? A Rafael Garófalo, quien fue, digamos, también un hombre que siguió los pasos del Lombroso, él como jurista y criminólogo, es a quien se le atribuye la primera definición de la criminología en el sentido actual. En términos muy etimológicos, pues la criminología puede entenderse de manera muy sencilla como como el estudio o el tratado sobre el crimen, ¿no?
básicamente. Obviamente a lo largo del tiempo, pues ha habido infinidad de definiciones que se han elaborado alrededor de la criminología como disciplina científica. Incluso, pues está en debate, ¿no? Si realmente podemos pensar en la criminología como una disciplina científica. Entonces, bueno, creo que hay toda una discusión aquí de la cual pues no es el objetivo de este curso propedéutico el abundar al respecto, pero bueno, mencionar que no todo conocimiento que surge o que se desprende de la criminología necesariamente va a tener carácter científico. Eso dependerá, evidentemente, de cómo se produjo ese conocimiento, de qué métodos se siguieron, si hubo sistematicidad al momento de analizar la información, etcétera. O sea, digamos que esto nada más es importante, no el hecho de que pensemos que algo es producto, digamos, de un académico o una académica que está formada en criminología, necesariamente va a constituir conocimiento científico. Creo que esto es algo importante. Obviamente, para que un conocimiento que deriva de la criminología se considere científico, pues tiene que atravesar determinados procedimientos, métodos, reglas, debe de obtener consenso dentro de la comunidad científica de criminólogos y criminólogas. De otra manera, si no atraviesa por estas etapas, pues entonces lo único quizá a lo que podríamos estar aspirando es a hablar de opiniones, ¿no? De la definición de criminología es importante distinguir como los distintos elementos que podemos rescatar. Por un lado, lo que acabo de mencionar, el carácter científico de la criminología, y que eso se lo da, pues, digamos, la existencia de métodos para la producción de conocimiento. Si se trata de conocimiento que puede ser corroborado, puesto a prueba, etcétera, o si ha sido refutado, ¿no? Eso por un lado, por un lado. Por otro lado, tenemos también los objetos de estudio de la criminología y los sujetos de estudio de la criminología. Obviamente, un objeto de estudio de la criminología pues sería la delincuencia, ¿sí? Y aquí es importante, más adelante lo vuelvo a mencionar, eh, acercarse a esta definición o esta distinción entre delincuencia en sentido amplio o crimen, lo vamos a ver enseguida. ¿Qué sujetos ¿A qué sujetos revisa o con qué sujetos dialoga la criminología? Pues obviamente con la persona que es quien delinque, ¿no? O la persona que por su actuar o por sus omisiones incurre en conductas antisociales, pero también las víctimas. Y por supuesto, todas las instituciones formales o informales que inciden en la prevención y en la reacción del delito, ¿sí? Del delito o de la conducta antisocial. Entonces, dentro de las instituciones de reacción, pues podemos tener, como ya referí, clasificándolos por si se trata de control social informal o control social formal, pues podemos tener a la familia, podemos tener al trabajo, a la escuela, a los pares como instituciones de control social informal. Mientras que en el caso de las instituciones de control social formal, pues podemos tener, por supuesto, a la policía, a los jueces, a la fiscalía, a jueces cívicos, autoridades administrativas, autoridades de ejecución de sanciones. Y por último, dentro de la definición de criminología, algo que también podemos rescatar, pues son las funciones a las que sirve la criminología, ¿no? Para algunos, pues la función de la criminología será únicamente, pues, producir conocimiento que eventualmente pueda servir para algo, ¿no? Esta idea de que la criminología es una disciplina empírica en tanto toma datos observables de la realidad y a partir de esos datos y de esos hechos construye conocimiento, para muchos esta naturaleza hace que sí o sí la criminología tenga un fin aplicado, es decir, que el conocimiento que se produce en la criminología sirva para estas funciones, para prevenir, en el sentido de, bueno, yo ya sé cuáles son
los factores de riesgo de los hechos de tránsito, pues entonces vamos a incidir para que esos factores de riesgo se transformen, ¿no? O los mitiguemos. Esto también permitiría, pues, sustentar determinada política criminal. Todavía no doy la definición, pero bueno, quédense con la idea de sustentar acciones con dinero público que me permitan prevenir o reaccionar frente a hechos de tránsito. También a partir de la información que se desarrolla en la criminología, pues nos permite saber qué sí, qué cosas sirven y qué cosas no al momento de prevenir y reaccionar frente a delitos, conductas antisociales, violencias. Y para algunos será también de formación, funciones formativas. Para otros, la realidad es que la criminología pues cumple sus fines con el solo hecho de generar conocimiento, ¿no? Para algunos la finalidad última de la criminología será únicamente generar cierto corpus de conocimiento que nos permita establecer teorías, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que haya un consenso total sobre cuáles son los fines y las funciones de la criminología, pero que sepan que también es importante considerar esto. Ahora, ya un poco habiendo desglosado, ¿no? Cuáles son los sujetos y los objetos, pues en el caso de la criminología, como les mencionaba, existen como dos categorías distintas y que se tiende, digamos, al menos en lengua castellana o en español, a diferenciar, que es el caso del crimen o el delito. El crimen, ahorita vamos a ver, es un concepto más amplio que el del delito, ¿no? Criminalidad o delincuencia y criminal o delincuente, ¿no? Obviamente, la criminología en este caso, respecto del criminal, crimen, criminalidad, pues se interesa por analizar el tipo de crimen, a lo mejor estamos hablando de delitos de violencia de género, delitos ambientales, delitos contra la administración pública, delitos de cuello blanco, delitos violentos, ¿sí? Y los patrones, patrones de, digamos, de la criminalidad. Estos son aspectos ya como de que podríamos entrar a demasiado detalle, no es el objetivo en esta sesión. Y como les mencionaba, pues para algunos es necesario distinguir entre crimen y delito. Ahorita vamos a ir a la distinción, únicamente mencionar que son dos conceptos separados, ¿no? También está como sujeto de la criminología, pues la víctima, y no solo la víctima directa, porque también hay víctimas indirectas que no, en términos legales se le conocen como ofendidos o personas ofendidas. Entonces, bueno, la víctima a secas, pues es como la víctima directa, pero si empezamos a distinguir, pues podemos tener víctimas directas y víctimas indirectas, que en este caso, en términos jurídicos, ofendido. ¿Qué más podemos estudiar respecto de la víctima? Bueno, el tipo de daños que sufren, eh, los factores que promueven el que alguien denuncie o no denuncie una conducta delictiva, por qué las personas no denuncian, cómo a partir de procesos de victimización o de percepción sobre la victimización de otras personas, cómo se generan, qué sentimientos se generan entre la población. Eso tiene que ver con el miedo al delito, ¿sí? Esto también lo estudia la criminología. Y como vi, o como se observó en la anterior diapositiva, también analiza la reacción social. Entonces, tiene, digamos, una amplitud de sujetos de estudio y objetos de estudio muy grande. Y bueno, aquí abordaremos algunas preguntas que hace la criminología, ¿no? De manera muy básica. En primer lugar, pues la pregunta quizá con la que surge en sí la criminología es ¿por qué la gente infringe? Entonces tenemos explicaciones desde las lombrosianas, que son de carácter biológica, fisiológica, hasta explicaciones que posteriormente se fueron desarrollando y que veremos en próximas sesiones, que tienen que ver con explicaciones más de carácter sociológico, pero también institucional, pero también económicas, pero también de carácter individual, ¿no?
Entonces, básicamente, una pregunta clave en la criminología es por qué la gente decide infringir la ley o incluso respetarla o cumplir o incumplir con determinadas convenciones sociales. También ve y analiza el por qué algunas conductas sí se regulan como delitos y otras quedan fuera, otras no entran en el Código Penal. ¿A qué se debe? Como ejemplo, ¿no? Hace 50, 60 años en los códigos penales no había una gran cantidad de conductas que hoy día se consideran importantes, ¿sí? Por ejemplo, no estaba ni el hostigamiento sexual, ni el abuso sexual, perdón, el acoso sexual, delitos del medio ambiente no estaban en los códigos penales, eh, algunos conductas delictivas asociadas con el fenómeno de la corrupción tampoco, y son aspectos que en los últimos años se han ido incorporando, ¿no? Y bueno, yo les ofrezco aquí una definición, no una definición, sino una distinción entre estas dos categorías conceptuales. Por un lado el crimen, por otro lado el delito. Crimen, entendida como una conducta antisocial o desviada, ¿no? El que alguien se desvíe es que se está saliendo del curso normal, ¿no? Que como sociedad hemos establecido, ¿no? Entonces, al desviarse, pues infringe esas convenciones sociales que de manera implícita eh, vamos asumiendo, ¿sí? Eso es, digamos, en términos generales, el crimen. Es un concepto más amplio que el del delito, porque el delito es una categoría jurídica. Para que algo sea delito, tiene que estar previsto en el Código Penal. Y un delito se considera una definición bastante jurídica como una conducta que está regulada en el Código Penal, que es contra la ley, ¿no? Y que además, al momento en que alguien incurre en esa conducta, pues se está autorizando al Estado para imponerle un castigo. Básicamente, observen que los delitos quedan subsumidos dentro del concepto de crimen y quizá para hacerlo mucho más gráfico, ¿no? Podemos distinguir a partir del uso recreativo de la cannabis en el mundo, como en algunos lugares se considera pues algo totalmente legal, que ya ni siquiera es un crimen, ¿no? Ni siquiera es una conducta antisocial. En los últimos años ha habido un movimiento importante en varias jurisdicciones para descriminalizar el consumo de la marihuana para fines lúdicos, ¿no? Entonces tenemos países, estados, ciertas jurisdicciones en las que ya es algo legal. Sin embargo, ¿no? Hay otras jurisdicciones donde eh, el consumo se puede dar, pero es obviamente un consumo que estará sancionado. Puede ser por normas administrativas o por normas penales. Las que están en rojo, las jurisdicciones o países que están en rojo es donde es un delito. O sea, yo me fumo un porro de marihuana en Guatemala o en Belice, es un delito, ¿no? En algunos estados de Estados Unidos es un delito. Y a lo mejor me traslado 100 kilómetros de distancia y me voy a California o me voy a México, ¿no? Y resulta que ahí no es un delito, ni siquiera se considera una conducta antisocial, es algo que ya socialmente no está, digamos, reprobado y por tanto no hay ninguna reacción formal al consumo lúdico de la marihuana. Aquí nótese que tendríamos que hacer un estudio en profundidad de efectivamente cómo la sociedad va recibiendo esos cambios. Porque si bien ya no hay un control social formal sobre esa conducta, no sabemos en realidad cómo a nivel social esté funcionando los controles sociales informales, ¿no? Si realmente a nivel familiar está bien visto que las personas fumen marihuana o la consuman por otras vías, o si en las escuelas, en los trabajos, ¿qué pasa? ¿Se regula su consumo? No se regula? ¿Está bien visto? ¿Está mal visto? Entonces, bueno, eh, creo que nos permite entender el uso lúdico de la cannabis o de la marihuana, como este concepto
de delito es mucho más restringido que el de crimen, ¿sí? Incluso la criminología analiza desde una perspectiva cultural cómo es que determinadas conductas pueden ser vistas como un crimen o no. Entonces, evidentemente, bueno, toda una corriente de criminología denominada criminología cultural, ¿no? Nos dice que incluso las conductas que parecieran que de manera universal están aceptadas como criminales y como delitos, pues tiene matices que hay que reconocer. Un caso, pues es el del homicidio, que incluso se rescata en la lectura que ustedes hicieron, sobre, bueno, la muerte de una persona a consecuencia de las acciones u omisiones de otra, no siempre se va a reputar como un homicidio. Habrá casos en los que sí, que se considera un delito, ¿no? Y un crimen, pero habrá otros casos en los que, por ejemplo, en un contexto de guerra, pues la muerte de soldados a manos de las acciones militares del régimen contra quien están luchando, pues no necesariamente se va a calificar como un homicidio, ¿no? O incluso en aquellos estados que tienen prevista la pena de muerte, quienes ejecutan la sanción, pues no van a ser vistos como homicidas, ¿no? Entonces, bueno, es importante ver cómo se van configurando estas distintas realidades respecto de un fenómeno que pareciera que todo mundo acepta como crimen o delito, ¿no? Hay excepciones. O en el caso del robo, ¿no? Legalmente hay excepciones a considerar algo como robo, sobre todo cuando se trata de tomar cosas ajenas, pero para supervivencia de las personas, ¿no? Eso, lo que en México se conoce como robo de famélico, pues es básicamente una conducta que no es considerada un crimen, un delito. ¿Qué otras preguntas hace la criminología? Pues porque hay comportamientos violentos en determinados territorios o contextos. Esto es lo que en términos de criminología ambiental, pues analiza, ¿no? Cómo el entorno influye para que se dé una mayor incidencia y una mayor prevalencia de victimización. También se pregunta cuál es el perfil de las personas que sufren las consecuencias de esa conducta antisocial, de ese delito o consecuencias de la violencia. Y por supuesto, pues se pregunta de manera importante cómo actúa todo el esquema y todo el entramado de reacción social formal, cómo reaccionan los policías, cómo reacciona la fiscalía, jueces, autoridades de ejecución o supervisión de sanciones, así como algunas otras autoridades involucradas en el sistema penal. Eso también lo analiza la criminología. Y una pregunta que no debe desestimarse, pues, y que también se hace la criminología, es, bueno, ¿qué hacemos con las personas que ya estuvieron ejecutando una sanción, que ya fueron sancionadas, pero que al término de la ejecución de su sanción no se encuentran resocializadas? ¿Cómo le hacemos? Regresando un poco a la criminología en tanto disciplina científica, pues bueno, hay, como les mencionaba, ¿no? Un debate sobre, bueno, qué es lo que hace científica o qué es lo que le da el carácter científico a la criminología. Y junto con ese debate está el debate de la autonomía de la criminología como una disciplina que genera conocimientos autónomos respecto de otras disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos eh, pues, la posición de un sociólogo importante que ha escrito cosas importantes para la criminología. Y bueno, la postura de este autor es que, de David Garland, este autor niega, ¿no? Que la criminología sea una disciplina autónoma, porque por un lado no tiene un objeto de estudio distintivo. Para él, digamos, todos estos aspectos, pues los estudia incluso la sociología del control, la sociología de las violencias, y también admite que no tiene un método de investigación propio. Sin embargo, bueno, me parece que en lo personal, pues las ciencias sociales en sí, pues tienen como de manera general métodos de investigación que les son aplicables a cada una de ellas. Creo que, bueno, yo me distancio un poco de esta visión. Reconozco que la criminología es una disciplina ecléctica
donde convergen distintos conocimientos de diversas disciplinas, no solo de la sociología, sino también de la psicología, de la antropología, de la historia, del derecho, etcétera. Pero me parece que asumir que no tiene una autonomía, no sé, creo que es una apuesta un tanto o una afirmación un tanto reduccionista de la disciplina. Y bueno, algunas de las disciplinas con las que se relaciona la criminología y que se mencionan aquí, pues tenemos desde la antropología criminológica, la biología, la psicología, el psicoanálisis, psiquiatría, sociología, victimología, penología, medicina forense, criminalística, derecho penal, política criminal, economía de derechos humanos, ¿no? Eh, una confusión muy común es cuando, para quienes estudian la licenciatura o el grado en criminología, es que termina como asumiéndose que la criminología es criminalística, ¿no? Y bueno, incluso en la lectura de Elena Larrauri, ahí se refiere precisamente cuál es la diferencia, ¿no? Mientras la criminología lo que hace es ser una gran disciplina que analiza estos distintos objetos o sujetos de estudio. La criminalística en concreto, ¿no? Es una serie de métodos, una serie de técnicas que lo que permiten es discernir, digamos, en un hecho concreto, pues a las personas responsables, ¿sí? Hay un debate también importante sobre si la victimología es una rama de la criminología, ¿no? Es un debate presente. Para algunos tiene autonomía total, para otros, desde el momento en que la criminología estudia también a las víctimas, pues en realidad dicen es una rama de la criminología. Eh, es importante que se sepa, ¿no? Que no hay un, un acuerdo al día de hoy y entonces, bueno, pensemos, yo las invito a que la victimología la pensemos como una disciplina que deriva de la criminología. ¿Qué es lo que estudia? Pues estudia a la persona afectada por el delito o el crimen, analiza las actitudes y la propensión a convertirse en víctima, qué características tienen las víctimas, cuáles daños son los que padecen las víctimas una vez han sido victimizadas, ¿no? Y obviamente, pues también trabajaría propuestas de intervención. La penología, por su parte, ¿no? También es otra disciplina de la que se tiene duda sobre su independencia o no de la criminología. Y bueno, también les invito a que la veamos como una disciplina que se desprende de la criminología y básicamente lo que estudia es la reacción formal que desde el Estado se le impone a la persona que delinque. Entonces, básicamente es el estudio de las penas, ¿no? Pero no solo de las penas, sino de otro tipo de medidas, ¿sí? Aquí, como yo les menciono, pues estudia la reacción institucional y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con las reacciones informales de las que usted nos ha hablado, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos frente a reacciones que incluso pueden ser más severas que las que impone el Estado, ¿no? A lo mejor linchamientos, eh, suspensiones, bueno, estos no son peores, el linchamiento sí, pero u otras más leves como suspensiones escolares, eh, el estigma dentro de la sociedad, etcétera. Bueno, estas no son estudiadas por la penología, pero sí por la sociología del control. Y bueno, llegamos, digamos, al término de la explicación de qué es la criminología y ahora vamos al segundo apartado, que es la política criminal, que es la política criminológica. Yo les invito a que la usemos como un término intercambiable, ¿sí? Habrá opiniones que les digan, no, lo mejor es política criminológica o no, es que la política criminal es diferente de la política criminológica. La manera en como yo se las explicaré para mí son dos cosas iguales. Y bueno, básicamente en esta idea de situarnos a partir de un caso o de un fenómeno que para efectos de esta exposición escogí la violencia vial, pues bueno, podemos observar que en algún momento, pues a lo mejor ciertos movimientos ciudadanos, ciertos movimientos de uso de la bici, comienzan a reclamar
de parte del Estado o del gobierno acciones muy concretas para, pues, prevenir los hechos de tránsito o para reaccionar frente a estas casuísticas, ¿no? Entonces, vamos a tener a una administración pública que está, digamos, escuchando exigencias de parte de la ciudadanía y que puede configurar este tema como un problema público que requiere atención. Si decide hacer esto las autoridades de gobierno, pues van a tener que hacer un diagnóstico de la situación, van a tener que observar cuáles son las causas, que probablemente ya la criminología explica cuáles son las causas de la violencia vial, y tendrá que proponer soluciones, ¿no? Entonces, estas decisiones que se hagan para, por un lado, prevenir hechos de tránsito o para promover distintas maneras de reaccionar frente a hechos de tránsito, constituyen decisiones de política criminal. ¿Qué es la política criminal? Bueno, desde una visión como muy académica, podemos entender la política criminal. Esta es una definición de Vidaurri, Arechiga. Nos dice que son el conjunto de conocimientos inter, multi y transdisciplinarios que permiten a los poderes públicos y a las autoridades gubernamentales elegir y sistematizar las medidas, criterios, estrategias y acciones pertinentes, legales o de índole social, dirigidas a prevenir, controlar y, en su caso, reprimir el fenómeno criminal. Pues bueno, esta es una definición así, como les digo, muy académica. Eh, Ustedes se preguntarán, bueno, es un conjunto de conocimientos, ¿no? Disciplinares. La duda que existe es, ¿todos estos conocimientos son conocimientos científicos? Aquí mencionar que no necesariamente, ¿sí? Muchas veces las decisiones que se toman por parte de los poderes públicos, autoridades gubernamentales, para prevenir, controlar y, en su caso, reprimir, no necesariamente derivan de conocimientos científicos. Esto es un aspecto muy concreto que después abordaremos más adelante a lo largo de este curso o de las asignaturas propias de la maestría que tienen que ver con toma de decisiones basadas en evidencia. Para algunos, la política criminal tiene una doble, digamos, una doble faceta. Por un lado, es una disciplina, ¿sí? Eh, que puede tener, sí, basarse en conocimiento científico, pero también en conocimiento político, ¿sí? Eh, es decir, no necesariamente el conocimiento político está derivado de procesos sistemáticos de observación, de experimentación, de puesta a prueba, etcétera, pero ahí está ese conocimiento, ¿no? Entonces, puede sí constituir una disciplina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para poner y aterrizarlo al caso que estamos analizando, la situación de los hechos de tránsito, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor llega un actor gubernamental y dice, bueno, es que a mí me explicó un colega de otra jurisdicción que bajo la estrategia que ellos están usando de pacificar determinadas vías vehiculares, pues se ha reducido de manera drástica los hechos de tránsito. Entonces, bueno, él de oídas, ¿no? Trajo a cuenta este conocimiento. Ahora, no es científico, porque, reitero, es de oídas, ¿no? Para que fuese científico, pues necesitamos que haya una evaluación del impacto de esa intervención en concreto en esa jurisdicción, de cómo, para saber si la reducción en los hechos de tránsito se debió a la pacificación de esas zonas o en realidad hay otros factores que están incidiendo, ¿no? Pero bueno, es una disciplina que se construye entonces la política criminal a partir de no solo conocimiento científico, sino también de conocimiento político. Y esto es algo importante. Pero, además de eso, constituye en sí la política criminal todas aquellas prácticas, es decir, acciones u omisiones que se relacionan con la decisión gubernamental sobre qué hago frente, en este caso, a la violencia vial. ¿Hago algo? ¿No hago nada?
las decisiones que se tomen son son estos aspectos prácticos, más allá del conocimiento que puede generarse, ya estamos hablando de toma de decisiones para generar acciones u omisiones. Entonces, bueno, que la política criminal, sépanlo, tiene estas dos facetas. Por un lado, puede entenderse como una disciplina que genera conocimiento de este doble tipo, pero también como las decisiones en sí que ya está tomando la gente, ¿no? A lo mejor resulta que la faceta de la política criminal como disciplina, pues es la que encontramos en los libros de política criminal o en algún artículo académico o en alguna evaluación de política criminal. Pero la parte práctica es, digamos, el entorno gubernamental en acción. Ah, bueno, que si ya se introdujo una iniciativa de ley para aumentar las sanciones o las penas en el caso de violencia vial, ¿no? Por pensar, imaginándonos que existiera ese tipo penal, el hecho de que se introduzca una iniciativa de ley en el Congreso local de Querétaro para reaccionar frente a estos hechos ya constituye una práctica. Entonces, bueno, la política criminal constituye ambas facetas, tiene esta doble faceta, ¿no? Y algo muy, muy, muy relevante que ustedes deben saber es que la política criminal es un concepto hasta cierto punto ambiguo. Ambiguo en la medida en la que, como ven, su contorno no está perfectamente delimitado. Es una disciplina, pero a la vez son prácticas. Y algo muy relevante es que depende de visiones sociales, ¿sí? Depende de valores, de entornos específicos, de un hecho, perdón, depende de hechos marcados en un espacio y en un tiempo eh, respectivo. No va a ser lo mismo la manera en cómo se conciban determinados hechos antisociales pleno siglo XXI, año 2026, a cómo se concebían hace 100 años. Entonces, hay muchos aspectos que han variado y esos aspectos, esas configuraciones de las reacciones frente a conductas delictivas dependen en gran medida de los valores de la época. Antes, por ejemplo, les reitero, pues todo el tema de violencia de género no estaba en el Código Penal, ¿ok? Ha ido cambiando la visión social sobre estas realidades, entonces nos han hecho modificar la manera como observamos la realidad y la entendemos, y la respuesta es que hoy día, pues tenemos una política criminal contra la violencia de género, ¿no? Obviamente habrá pleno siglo XXI, 2026, entornos culturales donde a pesar de que existen estas políticas criminales en varios países, habrá otros países en los que no se prevea esto, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar en términos generales, por ejemplo, se me viene a la mente, pues ciertos países del Medio Oriente, ¿no? A lo mejor yéndome al extremo, pues Afganistán, ¿no? Este país donde, bueno, definitivamente el estatus jurídico de la mujer, pues es infinitamente por debajo respecto del hombre, ¿no? Prácticamente no está este reconocimiento, digamos, de la mujer como persona y por tanto como titular de derechos. Y entonces ese entorno cultural hace que prevalezcan determinados valores y por tanto la política criminal se adecue a esos valores. Ya iremos analizando, ¿no? ¿Qué aspectos implica la política criminal? De momento, es importante comentar que esta doble naturaleza o dos facetas de la política criminal corresponde con dos distintas maneras en que se ha analizado a la política criminal o criminológica. Por un lado, tenemos una visión muy europea, ¿sí? Que fue, digamos, filtrándose incluso a México, obviamente por aspectos de nuestra historia, digamos, compartida en gran medida con países que colonizaron América. Y entonces ahí la política criminal es entendida, pues eso, como un área de conocimiento. A diferencia de lo que ha pasado con jurisdicciones como Estados Unidos, como Inglaterra, donde la política criminal básicamente se analiza desde una perspectiva de decisión pública y a la que puede aplicarse todo el conocimiento que existe sobre políticas públicas.
Entonces, bueno, cuando vemos a la política criminal como una disciplina, básicamente la política criminal está adecuándose a la visión alemana y se interesa, ¿no? Por hacer, pues, digamos, estudios muy de carácter prescriptivo o axiológico sobre qué principios, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? De qué principios debería cumplir el derecho del Estado a castigar, ¿no? Es decir, podemos sancionar cualquier cosa. ¿Cuáles son los límites? ¿Podemos imponer cualquier pena o cuáles son los límites? Ese es el tipo de discusiones que se hacen en la política criminal desde una visión o una lógica alemana y que nos permite entender a la política criminal más como una disciplina que genera conocimiento, que puede ser tanto científico como político. Y luego tenemos la otra visión, más pragmática, más acorde con pues la tradición anglosajona, ¿no? Y básicamente lo que hace es observar en todo, cómo todas estas decisiones de prevención y de reacción frente a violencias y conductas antisociales pueden ser vistas desde la lógica de las políticas públicas, es decir, de aquellas decisiones que toma el Estado sustentadas en determinado presupuesto público para atender una problemática. Entonces, la, la visión anglosajona nos invita a analizar la política criminológica desde las herramientas que se han construido para el análisis de políticas públicas. ¿Qué decisiones se toman en el marco de la política criminal? Bueno, número uno, o sea, o las preguntas que se hace la política criminal es, ¿qué vamos a criminalizar? ¿Podemos criminalizar todo? ¿Cualquier conducta? ¿Cuáles serán las excepciones? ¿Qué respuesta vamos a dar? ¿Vamos a primero prevenir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O vamos a reaccionar en primera instancia? ¿Cuáles van a ser esas reacciones? ¿Con base en qué justificamos una respuesta por encima de la otra? Si decidimos primero prevenir que reaccionar, pues bueno, ¿cómo justificamos eso? ¿Y qué límites tendría que existir tanto a la prevención como a la reacción? O sea, en el nombre, en nombre de la prevención se vale hacer cualquier cosa, se vale incluso transgredir, digamos, ciertas libertades. Y por poner un ejemplo, el tema del confinamiento en su momento, la época del COVID, pues es un buen ejemplo de cómo en algunas jurisdicciones, que no en el caso de México, pues en el nombre de la prevención y en el nombre de, digamos, de la seguridad, se se tomaron determinadas decisiones gubernamentales que implicaron la limitación importante a derechos y libertades de las personas, desde, digamos, restringir el derecho a la movilidad, restringir el derecho, pues, al uso de la ciudad, ¿no? Al uso del espacio público. Entonces, tenemos la política criminal, se pregunta, ¿no? ¿Qué límites? ¿Debería de existir límites y cuáles límites, ¿no? Y finalmente llegamos ya al tercer concepto, el concepto de seguridad humana, que básicamente, pues aquí, para quienes ya tienen sus estudios en ciencias de la seguridad, pues básicamente esto les parecerá demasiado básico y recuerden que estamos intentando hacer un renivelamiento o un nivelamiento de conocimientos. En su momento lo abordaremos con mayor profundidad, pero piensen que el concepto de seguridad como tal también es un concepto muy amplio que ha sido abordado por distintas disciplinas, relaciones internacionales, los politólogos, los sociólogos, los psicólogos, etcétera. Pero bueno, la seguridad humana es un concepto súper, súper amplio, ¿no? Eh, básicamente decirles que la manera en cómo se ha concebido la seguridad a lo largo de los siglos, pues ha sido muy diferente a como conforme se ha transitado a lo largo del tiempo. Todavía el siglo pasado, pues teníamos una visión de la seguridad centrada en el Estado, en el orden público, esta idea de la seguridad pública, y fue a finales, digamos, del siglo pasado que comenzó a decirse que el sujeto de protección no debería de ser el Estado, no deberían de ser las instituciones, sino las personas. Y entonces se reorientó
la visión de la seguridad hacia este nuevo sujeto referente, que son las personas, y es como surge este nuevo enfoque de seguridad denominado seguridad humana, que no necesariamente está en tensión con otras visiones de seguridad, como puede ser la seguridad internacional, nacional, seguridad pública, seguridad ciudadana, no necesariamente está en tensión, sino que en realidad intenta ser un complemento, pero lo que sí es que tiene de suyo pues un origen, digamos, hasta cierto punto crítico de las anteriores, de estas otras visiones de seguridad y refiere que pues las personas en su vida, a lo largo de su vida, a lo largo de sus trayectorias vitales, enfrentan riesgos y amenazas que no necesariamente son consecuencia de violencias, que no necesariamente son consecuencia de violencias físicas, me refiero, perdón, de delitos, sino que hay otras situaciones, como puede ser la pobreza, como puede ser la marginación, como puede ser las faltas de oportunidades, que esto en conjunto e interactuando pueden representar mayores amenazas que la violencia física misma, ¿no? Entonces, bajo esta lógica es que, digamos, se coloca a las personas en el centro del análisis de los riesgos y de las amenazas y permite comprender cómo muchos factores que están incidiendo en el contexto donde vive esta persona, pues se alimentan y realimentan para, pues, incrementar o reducir ese estado de vulnerabilidad en el que se encuentran determinadas personas. Digamos que la seguridad humana lo que hace es comenzar a analizar cosas que antes no se hacían, comenzar a entender cuáles son las situaciones por las que atraviesa una persona a lo largo de su vida y que pueden significar pues obstáculos a una vida plena. Por supuesto, vamos a hablar mucho de la seguridad humana, ¿no? En el contexto concreto del ejemplo que les puse sobre violencia vial, ¿no? El hablar de decisiones de política pública en general y, por supuesto, de política criminal desde una perspectiva de seguridad humana, y dado que la seguridad humana se centra en la prevención como herramienta de intervención, pues evidentemente la seguridad humana propondría, ¿no?, la generación de condiciones eh, para proteger y para empoderar a las personas respecto de estas situaciones que generan vulnerabilidad y que hacen que las personas pues, puedan terminar siendo víctimas de un hecho de tránsito. En concreto, a lo mejor la seguridad humana nos hablaría, ¿no?, del rediseño em, pues de las vialidades. Incluso bueno, hay una ley general de movilidad que se aprobó a nivel federal, bueno, y a nivel nacional, hace unos 3 o 4 años, que precisamente lo que hace es colocar a la persona la punta de la pirámide de la movilidad, ¿no? Es decir, el peatón, las personas que son peatones son las que tienen preferencia en la pirámide de movilidad. Posteriormente, van colocando en distintos grados de jerarquía al resto de formas de movilidad, ¿no? En un segundo lugar, a los vehículos no motorizados, como la bici, la patineta, los patines. Obviamente en el primer lugar está el peatón y por supuesto también hay jerarquías en esa categoría, ¿no? Primero estarán las personas con discapacidad o de diversidad multifuncional. El caso es de que hasta el final de la pirámide, es decir, la que tendría menor eh, primacía, son precisamente los vehículos particulares. Sin embargo, sabemos que cualquier ciudad hoy día está construida para los vehículos particulares. ¿Qué es lo que nos proponen entonces la seguridad humana? Pues bueno, que a partir precisamente de desplazar el centro de la gravedad del auto hacia la persona peatón, pues vamos a hacer un rediseño de vialidades, no solo de vialidades, sino también de normativa, etcétera, pues para incidir en la reducción de la incidencia de hechos de tránsito.
¿Cuál es el puente entre criminología, política criminal y seguridad? Ya para ir cerrando, ¿no? Pues básicamente la política criminal pensada desde un enfoque de seguridad humana nos invita a reducir la idea de que vamos a estar seguros si castigamos, ¿no? Básicamente la pregunta debiera ser, ¿cómo reducimos riesgos, cómo reducimos daños, pero a la vez ampliamos capacidades, empoderamos a las personas y ampliamos la protección? Es decir, qué es lo que tenemos que hacer para, por un lado, no ejercer tanta violencia estatal a través de los castigos y las sanciones penales, al mismo tiempo que educamos a la gente, la empoderamos, ampliamos sus capacidades y ampliamos la protección. En este caso, lo que la criminología haría sería aportar teorías, aportar conocimiento sistematizado, en algunos casos científico, evidencia de lo que funciona, de lo que no funciona, mientras que la política criminal determinaría, ¿no? Desde esta perspectiva que ya les mencioné, que es de una doble faceta, pues cuál es la mejor decisión respecto de un catálogo de opciones disponibles, pues cómo resolvemos el problema, ¿no? ¿Cuál sería la mejor opción? Y finalmente, la seguridad humana, lo que nos invitaría sería a, dentro de esas posibles soluciones que la política criminal nos indica, pues privilegiar aquellas que tengan por resultado final una mayor protección, mayor ampliación de capacidades y de empoderamiento y la reducción de daños y de riesgos. Pues básicamente, a raíz de esta exposición que ha versado sobre estas tres grandes disciplinas, las preguntas que guiarán este curso, ¿no? Son, pues, analizar un poco qué es lo que estamos nombrando como problema en el caso de ustedes, ¿no? Se trata de un delito, de una incivilidad, se trata de violencias, se trata de una situación de vulnerabilidad, se trata de daños. ¿Qué sujetos aparecen en el centro de la manera como se atiende hoy día? Al Estado, las víctimas, infractores, las instituciones, las comunidades. ¿Qué respuesta es la que se ha ensayado hasta el día de hoy o que se está proponiendo o que incluso ustedes están proponiendo? Puede ser castigo, puede ser prevención, reparación. ¿Qué teoría sostiene esa respuesta? ¿No? A veces la idea es que las respuestas estén sostenidas en teorías que han sido corroboradas en este caso y qué efectos, tanto esperados como no esperados, podría producirse. Estas son como las preguntas clave que orientarán el curso. Ya para concluir, nada más comentar que la lectura está disponible en el campus virtual, así como la actividad que acompaña a este video y a esta lectura. No me detengo en la explicación de lo que hay que hacer, ya está la posibilidad de que ustedes revisen directamente en el campus virtual esa información. Y con gusto, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribir al chat que existe para este efecto. Pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan muy buen día y nos vemos la próxima semana.